la obra de Lessing de 1930 se examinan las biografías de 6 judíos que odiaban su ascendencia. Algunos se suicidaron en consecuencia, incluido el conocido psiquiatra y filósofo austríaco Otto Weininger. Los 6 fueron Walter Calais, Maximilian Harden, Paul Rée, Max Steiner, Arthur Trevich y Otto Weininger. Precedentes de casos de judiofobia de judíos no faltaron. Se sabe que en la antigüedad Tiberio, que era el sobrino de Filón, hizo masacrar a los judíos. Se sabe que en la Edad Media hubo casos como Petrus Alfonsi, Nicolás Donin, Pablo Cristiani, Abner de Burgos, Guglielmo Moncada, Alessandro Franceschi. Pero todos ellos habían tenido la opción de la apostasía, de convertirse a otra religión, y aún tuvieron la posibilidad de unirse al sector más judiofóbico de la Iglesia a fin de perseguir a los judíos. La novedad de esta nueva etapa de la judiofobia en Austria y en Alemania en el siglo XX es que no dejaba ninguna escapatoria. Y entonces llevaba a esta persecución de uno mismo por sus orígenes, a los mismos abismos a los que había llegado la judiofobia gentil. La Verband National Deutscher Juden, la organización de judíos nacional alemanes, fue creada para apoyar el renacimiento alemán, el nazismo, en el cual esperaban cumplir algún rol. Lo cumplieron en Auschwitz. Uno de los casos que estudió Lessing, les decía, fue el del periodista vienés Arthur Trevich, quien se convirtió al cristianismo, publicó un libro judiofóbico, ofreció sus servicios a los nazis de Austria y cuando sintió que todo esto era insuficiente, escribió los siguientes párrafos no aptos para cardíacos. Me esfuerzo a no pensarlo, pero no lo logro. Se piensa dentro de mí, está allí todo el tiempo, doloroso, feo, mortal, el conocimiento de mi ascendencia. Tanto como un leproso lleva su repulsiva enfermedad escondido bajo su ropa, y sin embargo sabe de ella en cada momento, así cargo yo la vergüenza y la desgracia, la culpa metafísica de ser judío. ¿Qué son todos los sufrimientos e inhibiciones que vienen de afuera en comparación con el infierno que llevo dentro? La judeidad radica en la misma existencia. Es imposible sacudírsela de encima. Del mismo modo en que un perro o un cerdo no pueden evitar ser lo que son, no puedo yo arrancarme de los lazos eternos de la existencia que me mantienen en el eslabón intermedio entre el hombre y el animal, los judíos. Siento como si yo tuviera que cargar sobre mis hombros toda la culpa acumulada de esta maldita casta de hombres cuya sangre venenosa me contamina. Siento como si yo solo, tuviera que hacer penitencia por cada crimen que esta gente está cometiendo contra la germanidad. Y a los alemanes me gustaría gritarles: permaneced firmes, no tengáis piedad, ni siquiera conmigo. Alemanes, vuestros muros deben permanecer herméticos contra la penetración para que nunca se infiltre la traición por ningún orificio. Cerrad vuestros corazones y oídos a quienes aún claman desde afuera por ser admitidos. Todo está en juego. Permanezca fuerte y leal Alemania, la última pequeña fortaleza del arianismo. Abajo con estos pobres pestilentes, quemad este nido de avispas, incluso si junto con los injustos, 100 justos son destruidos. ¿Qué importan ellos? ¿Qué importamos nosotros? ¿Qué importo yo? No tengan piedad, se los ruego. Si consideramos que los postulados judeofóbicos raciales habían penetrado por doquier en Alemania, se entiende el meteorítico crecimiento del nazismo. Sobre todo si agregamos que la simplicidad de una postura maniquea, blanco-negro, siempre seduce a las masas. De 20.000 afiliados en 1923, el partido nazi recibió en 1930 2,5 millones de votos, elevando a sus representantes en el Reichstag de 12 a 107. 2 años después ya eran 230.
cuando ascendieron al poder en 1933, el dogma judeofóbico era una mitología filtrada en todos los órdenes de la vida que sirvió eventualmente para justificar el Holocausto. Como lo plantea Daniel Yonah Goldhagen en su fantástica obra de 1996, aceptamos sin dificultad que los pueblos analfabetos creían que los árboles estaban animados por espíritus, que los aztecas creían que los sacrificios humanos eran necesarios para que saliera el sol. ¿Por qué no podemos creer igualmente que muchos alemanes, aún en el siglo XX, suscribían unas creencias absurdas, tendían al pensamiento mágico? La superstición de aquella Alemania era que los judíos no son seres humanos. Por medio del insulto a los judíos, se enseñaba a la juventud alemana el rechazo del pacifismo sentimental. Los maestros lo hacían en clase reprimiendo debilidades de otros niños. Siglos de odio acumulado se descargaron contra una población indefensa atrapada en Europa. El judío ya no era el chivo emisario, ni siquiera un miembro de una raza inferior. Era el culpable de todo mal. La derrota de Alemania en la Gran Guerra, esta acusación se llamaba la teoría de la puñalada en la espalda, la inflación, el crimen, todo. El judío era el destructor inherente, el envenenador de la pureza, y era incorregible. Solo restaba una solución final, que el eslogan nazi explicitó sin vueltas. Juda Völker, judería, pereced. Al comienzo se fingió legalidad, se simuló autodefensa nacional, pero luego el programa se aceleró. Aislamiento, pauperización, expulsión, exterminio. Pero incluso antes de que el gobierno actuase, las tropas de asalto nazis, la policía, los afiliados al partido tomaron la acción en sus propias manos. Las golpizas, los boicots económicos, los asesinatos de judíos fueron experiencias cotidianas. Se ordenó el ostracismo a los judíos que ejercían como abogados, médicos, maestros, periodistas, académicos, artistas. Los niños judíos eran insultados en las escuelas por compañeros y por maestros. Regresaban a sus casas golpeados, pálidos, temblorosos. Una estrella amarilla debía exhibirse en la ropa. Los libros de judíos eran quemados en público. Antes de que concluyera el fatídico año de 1933, los judíos alemanes eran hombres desesperados, mujeres sollozantes y niños aterrorizados. En septiembre de 1935, las leyes de Nuremberg cancelaron la ciudadanía de todos los judíos, quienes pasaron a ser huéspedes. La única salida era la emigración o el suicidio. Como se limitó la salida de bienes del país, para 1938 no podía sacarse ni siquiera un marco. Y esta medida enriquecía al gobierno con cada partida y además hacía del judío un inmigrante más indeseable en los países a los que presentaba su solicitud. El 10 de noviembre de 1938 se produce la Kristallnacht, la noche de los cristales. Y fue el horror. Ultrajes, asesinatos, saqueos, violaciones. Los judíos corrían presos del pánico mientras hordas de nazis los perseguían. Más de 100 judíos fueron asesinados, 35.000 arrestados y eventualmente enviados a los campos de la muerte, 7.500 negocios saqueados, 700 sinagogas incendiadas, mientras los altavoces anunciaban: se requiere de todo judío que decida colgarse, que tenga la amabilidad de colocar en su boca un papel con su nombre para que sea identificado. La Shoah había comenzado. La historia del Holocausto excede en mucho el marco de este curso. Pero digamos en síntesis que una nación entera se transformó en el brazo de la judeofobia más brutal. La nación más civilizada del planeta. Se aplicó la llamada ideología nazi, o sea, la remoción de los judíos de la sociedad humana por medio de etiquetarlos como parásitos,
como un virus infeccioso que amenazaba al mundo. La mitología judeofóbica llevó así a la pérdida de 6 millones de vidas de judíos, la tercera parte del total de judíos en el mundo. Adolf Hitler despojó a la judeofobia de todos sus disfraces. Desnudaba su esencia, instintos sádicos descontrolados que buscaban ser protegidos por la ley, por el Estado y por el silencio del mundo. Tanto la Conferencia Internacional de Evian de 1938 como la de Bermuda en 1943 no pudieron proveer a los judíos de un solo sitio en el que refugiarse. Las puertas de la tierra de Israel permanecían selladas por los británicos, quienes devolvían a Europa los barcos cargados de refugiados judíos o los hundían, y así condenaban a miles de judíos fugitivos a ahogarse en el mar. Millones de judíos habían rechazado o postergado las propuestas sionistas de emigración y confiaban en que la seguridad del pueblo judío sería defendida por los ideales liberales de Europa, por una legislación justa, por demócratas por doquier. Pero terminaron por descubrir con estupor que incluso sus vecinos, sus amigos no judíos, no se levantaron a protegerlos, ni siquiera a esconderlos. Hubo, por supuesto, miles de justos entre los gentiles que expresaron solidaridad con los judíos, algunos incluso arriesgando así sus propias vidas. Pero a pesar de ellos, el programa global fue de tétrica desilusión para los que creyeron que la judeofobia estaba por superarse. La opresión de los judíos caía a niveles cada vez peores, desde legislación discriminatoria hasta exclusión de empleos de los que subsistir. Desde actos de violencia contra individuos en las calles hasta campañas contra negocios de judíos, desde deportaciones y degradación hasta el exterminio. La mayoría de los gentiles cubrieron sus ojos, cerraron sus puertas a los que buscaban refugio y con demasiada frecuencia fueron partícipes del asesinato de judíos, arrebatándoles sus pertenencias, delatando sus escondrijos. Aún más que durante las matanzas medievales, los alemanes tuvieron éxito en el genocidio debido a la abrumadora cooperación que recibieron de los ciudadanos de los países ocupados. Todos los pedidos de los judíos fueron virtualmente desoídos, incluida la solicitud de que se bombardearan los hornos crematorios de Auschwitz o las vías férreas que conducían al lugar en el que 1,5 millones de judíos fueron asesinados después de inenarrables sufrimientos. Los ejércitos aliados se negaron al bombardeo por temor de que sus propios ciudadanos sintieran que habían sido arrastrados a una guerra judía. Digamos, llamar racismo a la ideología nazi es otro empeño por desjudaizar el Holocausto. Solo en lo que concernía a los judíos fueron los nazis consistentemente racistas. Sus principales aliados fueron un pueblo supuestamente inferior por latino como el italiano y uno supuestamente inferior por oriental como el japonés. Encontraron aliados en otro pueblo supuestamente enemigo por semita, los árabes, cuando el líder de los árabes palestinos, Haj Amin al-Husseini, en mayo de 1943 visitó al jerarca nazi Alfred Rosenberg. Este le prometió que se darían instrucciones a la prensa para limitar el uso de la voz antisemitismo, porque sonaba al oído como si incluyera al mundo árabe, que era mayormente germanófilo. Husseini participó del golpe pro-nazi en Irak de 1941 y residió en Alemania por el resto de la guerra. Reclutó a los voluntarios musulmanes para el ejército alemán y exhortaba al Reich a extender la solución final a Palestina. El hecho es que el odio nazi se focalizó en los judíos con virtual exclusión de toda otra, entre comillas, raza, incluidos los gitanos, que si bien fueron asesinados en masa, en la visión de los nazis no pasaron de ser marginales. No fue debido al racismo que los nazis odiaban a los judíos, sino al revés.
para ejercer su loca judiofobia, utilizaron argumentos racistas. No fue para adquirir poder que los nazis atacaron al chivo expiatorio judío, sino al revés. O como Hitler escribiera, ya derrotado en su diario en abril de 1945, por encima de todo, encargo al gobierno y al pueblo a resistir sin misericordia al envenenador de todas las naciones, el judío internacional. Así puede resumirse la judeofobia nazi. Casi toda ideología y nacionalidad europea había estado saturada con odio contra el judío cuando los nazis consumaron la solución final. En las décadas y siglos que la precedieron, elementos esenciales del pensar cristiano, socialista, nacionalista, iluminista y post-iluminista habían considerado intolerable la existencia de los judíos. En un análisis final, todos se habrían opuesto a lo que Hitler hizo, pero sin ellos Hitler no podría haberlo hecho. En cuanto al rol específico de la Iglesia, fue objeto en el año 1997 de un simposio vaticano bajo el título de Raíces de antijudaísmo en círculos cristianos. Allí tanto el teólogo Georges Cotier como la autoridad vaticana, el padre Rémy Hochman, convocaron a un histórico examen de conciencia por parte de los cristianos a fin de que el milenio, su fin, coincida con el fin del desprecio que los cristianos han tenido por el judaísmo y los judíos. Cuando hablamos de la modernidad mencionamos tres arquetipos: el social, socioeconómico, Francia; el racial, Alemania; y el conspiracional, Rusia. De Rusia vamos a hablar en la próxima clase.